Violence and murder are on the rise in Colombia. Sería una imagen de lo que fuera el conflicto en Colombia y la coca manchada por la sangre de la gente. The 2016 peace deal is under threat as militias fight to control the cocaine trade. Young people are joining the ranks of armed groups. La vía democrática no funciona. Otra opción hay. And turning to crime on city streets. Obvio, porque el gobierno ya no nos da oportunidades de trabajar. La gente la rebusca como sea. Those who once believed in peace are now joining the fight as a new generation of rebels emerge. Plata y plomo lo que hay. No encontramos otra forma más de cómo hacer las cosas. Now, ordinary Colombians are finding themselves caught in the crossfire of this brutal narco war. Los que meten con los mafiosos ya ahí es donde ya tienen problemas. Los de la coca. Ten cuidado con esa foto, yo. A la izquierda, alinear. Atención, enumerarse. Porten armas. A discreción. The National Liberation Army has been fighting for a Marxist revolution in Colombia for nearly 60 years. But today, these fighters are training to take on a different enemy, the narco-traffickers terrorizing the country. Como ustedes bien saben, la insurgencia debe apartarse de las prácticas que tienen que ver con el negocio del narcotráfico. No solo porque están diseñadas desde la CIA y desde el Pentágono, sino también porque daña y acaba con las economías locales y campesinas, pues la debemos entonces combatir militarmente. ¡Armas! ¡Colombia! ¡Para los trabajadores! ¡Rompan filas! Known as the ELN, the guerrillas say their ranks have swelled with young recruits, disillusioned by the government's failure to provide peace and prosperity. Lo que hay es un entendimiento juvenil sobre las situaciones del país y están encontrando que el camino de la resistencia armada del pueblo es una alternativa para la supervivencia de un proyecto de país que reclama a las juventudes. Esa gente está encontrando en el camino de confrontar con la fuerza de las armas al capitalismo que está destruyendo toda opción de vida en este país. Revisemos. Hay que siempre cerciorarnos, no apuntar nunca a un compañero. ¡Carga! ¡Fuego! ¿Cómo se siente? Bien, con actitud. La vía democrática no funciona y creo que esta es la mejor alternativa, quizá la única forma de cambiar el país. ¿Qué otra opción hay? Da un poco de miedo. La democratización no solamente implica la participación política, la democratización también es que todo el mundo tenga acceso a esa riqueza. En Colombia, esa riqueza, ¿para dónde va, viejo? Quienes se vinculan a los carteles de la mafia, porque es la industria que más dinero les da, son los poderosos, los dominantes y el imperialismo en especial, con ese objetivo de financiar la guerra contra insurgentes. Ante la negación de las otras insurgencias de combatir y deslindarse del negocio del narcotráfico, tenemos que hacerlo de manera militar. Recuerda que aquí lo más importante es la preservación de la vida. Listo, usted queda acá.
lleva una imagen de lo que fuera el conflicto en Colombia. Y acá está la coca manchada por la sangre de la gente. Vamos a enterrar esto. Misión cumplida, muchachos. Que esto sirva como prueba de que nosotros somos los únicos que combatimos, inclusive al Estado que lo promueve, y el ELN es el único que lo combate. Gracias, comandante. Vamos, muchachos. More cocaine is produced in Colombia today than at the height of Pablo Escobar's power. Estamos en el proceso de la elaboración de la cocaína. Acá lo que hace nuestra compañera Hasley, revolviendo gasolina nueva con vieja en el punto de la hoja de coca picada con cal. Se revuelve y para el día siguiente sacamos el queso o la masa de la coca para después ser cristalizada. Aquí hay un proceso de purificación, de limpieza. Posteriormente Carla está terminando de hacer el proceso de empaque. ¿Cuánto dinero en producto tienen acá? Por encima de los $200.000, reconociendo a los socios que tenemos. El narcotráfico es una actividad comercial que genera bastante utilidad, tanto para el campesino y para nosotros, que nos movemos en este negocio. Y lo que no está haciendo el Estado, pues lo estamos haciendo nosotros, trayendo el dinero a estos sectores que el Estado colombiano olvidó. Nosotros nos gusta trabajar también con el campesino, siempre y cuando ellos sepan cómo son las reglas. Aquí quien no sabe cooperar o se le sale la información, nosotros mismos nos encargamos de ellos. Many Colombians were more optimistic about their country's future in 2016 when the government signed a treaty with the Revolutionary Armed Forces of Colombia, better known as the FARC, to end decades of conflict. But the government's failure to deliver on key promises has led thousands of former fighters to mobilize again. Usted es periodista, váyase el vehículo. Siga. Leonidas Espartaco was a sniper in the FARC before he disarmed as part of the peace deal. En los acuerdos de La Habana, como digo, no se dieron como tenían que ser, todos fueron sueños, incumplimiento del Estado, abandono de los mismos camaradas también, que no apoyaron nuestros proyectos y se fueron. Se armaron a atacar nuestras unidades, a atacar nuestros reincorporados, a atacar el pueblo, y en eso pues caí yo. Pues que ya el atentado, en vez de asustarme, me motivó más. El campesino, mientras no haya un cambio de sucesión de cultivos y el gobierno no aplique eso, el campesino va a seguir sembrando coca. Y nosotros obviamente estamos alejados del narcotráfico, solamente seguimos dependiendo del impuesto de los cultivos de uso. Al narcotraficante le cobramos un impuesto. De eso estamos viviendo nada más. ¿Serán voladores? ¿Cohetones? Así que más fácil porque no te toca disparar de aquí para allá. Toca empezar a disparar y salir de aquí. Before it disbanded in 2016, the FARC controlled 60% of drug trade in Colombia. Now, more than a dozen armed groups are fighting to fill the vacuum it left behind. Saquen whisky a las niñas y de pucha, vayan quitando la ropa. Plata y plomo lo que hay. As many as 10,000 fighters are estimated to have joined militias like the Carlos Patiño Front that compete for control of coca production. María, buenas tardes. ¿Cómo está? Don Pedro, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? ¿Mucho trabajo? Sí, trabajando. Ah, ya. Usted sí sabe que vengo, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias. Dentro de 15 días paso. Bueno. Por su seguridad y la de su familia. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.
The 2016 peace deal was meant to bring more economic development and to substitute crops in rural areas. But for many farmers, coca remains the best way to make money. ¿Usted estaba cultivando para alguna disidencia en especial? Sí, uno no sabe ya para quién trabaja, ¿no? Me dicen que está la Carlos Patiño, ¿no? Y ya uno toca pagar impuestos por todo. Hace unos días nomás mataron ahí varios. Y no, yo prefiero irme, yo quiero estar tranquilo. Vea, tenga cuidado con esa foto, ¿oye? As narco-traffickers compete for territory, civilians get caught in the crossfire. More than 50,000 people fled their homes last year for the safety of camps like this one. ¿Cuál fue el motivo del desplazamiento? Todos hacemos parte, aquí vemos familias enteras acá. Estaban bombardeando por diferentes partes. Hubieron muertos, hubieron heridos. Pues la gente se asustó y todos salimos porque pues solo se oía el boom y cómo caían y explotaban. Pues no se sabe quién bombardeaba a quién. Muy difícil. The new war to control the cocaine trade reaches Colombia's cities as well. In places like Cali, which was the center of student protests, young people say the state's failure to provide jobs leaves them with no options beyond crime and violence. ¿Y es posible contratar sicarios para matar? Obvio, porque el gobierno ya no nos da oportunidades de trabajar. La gente la rebusca como sea. Porque maten a un man y que tal, hay 3 palos, entonces nos toca. Que necesite un trabajo, nos busca y ya. Hay muchos sectores que son muy calientes y piensan que uno también vale algo o algo, así sea uno menor. Entonces eso como que nos trauma, nos da miedo. Entonces nosotros no podemos ir a muchos sectores de acá y se lo ve. Porque nos han matado muchos enemigos. Más fácil conseguir un arma que un balón, que un cuaderno, un lápiz. Todos vivimos en guerra porque ya estamos aburridos de tanta muerte, ver amigos morir, queremos otro barrio nuevo, gente que se va del barrio por la violencia, con muchas oportunidades para los niños. Pero acá seguimos muchos que queremos el cambio, y aquí estamos y vamos a seguir. Thank you so much for watching The Real News Network, where we lift up the voices, stories, and struggles that you care about most. And we need your help to keep doing this work, so please tap your screen now, subscribe, and donate to The Real News Network. Solidarity forever.